Líder Visa presenta. No hace mucho corría por internet el rumor de que KFC había tenido que eliminar de su nombre la palabra chicken, porque en realidad lo que vendían no era pollo, sino algo creado genéticamente. Circularon incluso algunas fotos sorprendentes. Los alimentos son a menudo víctimas de mitos urbanos. Las hamburguesas McDonald's en realidad están hechas de lombrices. En los restaurantes chinos sirven carne de perro y en las latas de paté de tal marca aparecen cucarachas. Estas leyendas se nutren de que en realidad a veces sí que saltan noticias escandalosas en los periódicos, como aquella del pastel de IKEA, en cuyo análisis se encontraron excrementos humanos. Pero quiero pensar que en Europa al menos hay un férreo control en las medidas de seguridad e higiene alimentaria, ¿o no? Mi leyenda favorita urbana de comida proviene de mi infancia. En el colegio se extendió el rumor de que si mezclabas Coca-Cola con aspirina salía droga. Así, en hiperónimo, droga. Droga no sé, pero seguro que es una mezcla explosiva para el estómago. Hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos y bueno, comenzamos el programa de hoy con un poco de leyendas urbanas de comida. ¿Alguno de ustedes tiene una leyenda urbana de comida favorita que nos quiera platicar? Pues sí hubo muchas leyendas urbanas que están relacionadas con la comida, sobre todo porque todos tenemos ese miedo, ¿no? O esa intención de no saber qué es lo que tenemos o qué es lo que nos están dando de comer en un lugar, sobre todo en uno de estos de comida rápida, en los que ya todos los alimentos están preparados, ¿no? Que básicamente uno solamente llega, pide un número y te llega ya tu paquete ya armado, ¿no? Ya tu hamburguesa con tus papas, tu refresco, todo listo prácticamente. Y pues muchas veces uno no sabe qué es lo que hicieron allá atrás, ¿no? Las personas que estaban realizando el alimento, o qué es lo que muy bien pudieron hacer, ¿no? Como el episodio de Los Simpsons, no sé si recuerdan ese episodio famoso de Los Simpsons en que ellos se convierten en la familia más odiada de Springfield. Y la gente van a una especie de McDonald's, ¿no? A un restaurante de comida, creo que es Krusty Burger, ¿no? Y la gente de ahí estaban escupiéndole a la comida. Y dice, oh mira, los Simpsons, la familia más odiada de Springfield. Y le dice, ellos también les toca gargajo, ¿no? Entonces es muchas veces estas cosas de las que uno no sabe, o de las que uno puede llegar a tener cierto miedo, por las que se desarrollan las leyendas urbanas, sobre todo estas que tienen que ver sobre comida. Pero bueno, el día de hoy les voy a platicar de un tema que al menos a mí me parece interesante. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre cultos. Estuvimos hablando justamente sobre cultos, sobre estas sectas y todas esas cosas que tienen que ver alrededor de una sola persona, ¿no? Una sola persona que de alguna manera tiene el control de todo un grupo de gente, un grupo de personas, y que para bien o para mal ejerce ese poder. Y pues uno de los temas de la semana pasada que me llamaron mucho la atención fue este tema de Osho, de un gurú. Y eso es de lo que les quiero hablar el día de hoy, de Osho o Bhagwan Sri Rajneesh.
fue el líder de un movimiento espiritual de origen indio. A lo largo de su vida fue conocido con varios nombres como Acharya Rajneesh, Bhagwan Sri Ranesh. Y bueno, él estuvo activo durante las décadas de 1970 a 1980. Y al final de su vida, sí, fue conocido como Osho por los años 1990. Él fue profesor de filosofía, viajó como orador por toda la India en los años 60. Era controvertido por su abierta crítica a Mahatma Gandhi, a los políticos y a las religiones institucionalizadas como el hinduismo, el cristianismo, el islam. También abogó por una actitud más abierta hacia la sexualidad, una postura que le valió el sobrenombre de gurú del sexo en la prensa. Y luego en la prensa internacional, en 1970, Osho se estableció por un tiempo en Bombay. Comenzó a iniciar discípulos conocidos como neosaniasins, bueno. Asumió el papel de maestro espiritual. En sus discursos reinterpretaba los escritos de tradiciones religiosas de místicos y físicos de todo el mundo. En el año 1974 se trasladó a Pune, en el estado de Maharashtra, en la India, donde estableció un ashram que atrajo a un número creciente de occidentales. En el ashram desarrolló el movimiento de potencia humana para su audiencia occidental. Fue noticia en la India y en el extranjero debido principalmente a su clima permisivo y a sus charlas provocadoras. A finales de los años 1970 había aumentado las tensiones con el gobierno indio y la sociedad circundante. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de este señor? Justamente por su capacidad de atraer a las personas, por su capacidad de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de seducir a las personas. No seducir tal vez en el sentido común de la palabra, pero sí seducirlas con sus palabras, con su actitud, con su forma de ser, de ver la vida. Hacía que las personas simplemente se sintieran atraídas por él. Y no solamente de forma sexual, aunque sí también hubo algo de eso, ¿no? Y bueno, en 1981 aumentaron las tensiones alrededor de su ashram en Pune, así como las críticas de sus actividades y las amenazantes acciones punitivas por las autoridades indias. Esto dio un nuevo impulso para el traslado del ashram a Estados Unidos. Osho se retiró de los discursos públicos durante este tiempo e ingresó a un periodo de silencio que se prolongó hasta noviembre de 1984. Pasó la mayor parte de su tiempo en aislamiento y solo se comunicó con otros pocos discípulos, entre ellos Ma Anand Sheela y su compañera íntima y cuidadora Ma Yoga Vivek. Osho no dio conferencias durante este tiempo. En lugar de eso, en las tardes se ponía para la audiencia los videos de sus discursos. El 1 de junio viajó a los Estados Unidos con una visa de turista, supuestamente para fines médicos, y pasó varios meses en un centro de retiro Ranchi, ubicado en Keeps Castle de Montclair, en Nueva Jersey. Había sido diagnosticado con hernia discal en la primavera del 81 y fue trasladado con varios médicos, entre ellos James Siriax, un reumatólogo experto en inyecciones epidurales del Hospital Santo Tomás, traído desde Londres. Sheela declaró públicamente que Osho estaba en grave peligro si se quedaba en la India, pero recibiría un tratamiento médico adecuado en los Estados Unidos si llegara a requerir cirugía. De acuerdo a Susan Palmer, el traslado a Estados Unidos parece haber sido una decisión unilateral por parte de Sheela.
Gordon en 1987 señala que Sheila y Osho habían discutido la idea de establecer una nueva comuna en los Estados Unidos a finales de los 80s, aunque él no estuvo de acuerdo en viajar sino hasta mayo del 81. La anterior secretaria de Osho, Lakshmi, informó a la periodista Frances Fitzgerald que ella no había logrado encontrar una propiedad en la India adecuada a las necesidades de Osho, y así, cuando llegó la noticia de emergencia médica, la iniciativa había pasado a Sheila. Osho nunca buscó un tratamiento médico durante su estancia en Estados Unidos, haciendo que el Servicio de Inmigración y Naturalización creyera que él tenía un intento preconcebido de permanecer ahí. Más tarde, Osho se declaró culpable de fraude de inmigración, incluida la puesta de declaraciones falsas en su solicitud inicial de visado. El 13 de junio de 1981, el esposo de Sheila, Swami Prem Chinmaya, compró por $5.75 millones un rancho de 64,000 acres, que son como 260 kilómetros cuadrados, antes conocido como The Big Muddy Ranch o el Gran Rancho de Lodo, que estaba ubicado entre dos condados de Oregon, el condado de Wasco y el condado de Jefferson. Esto fue renombrado Rancho Rajneesh, y Osho se trasladó ahí el 29 de agosto. Las primeras reacciones de las comunidades locales fueron de hostilidad a tolerancia según la distancia al rancho. Al cabo de 3 años se produjeron una serie de batallas legales, principalmente por el uso del terreno. En mayo del 82, los residentes del rancho votaron a favor de incorporarlo como la ciudad de Rajneeshpuram. Los conflictos con los residentes locales se volvieron más amargos, y en los años siguientes la comuna fue objeto de una constante y coordinada presión de diversas coaliciones. La postura de sus dirigentes fue intransigente, de confrontación e impaciente. Sus conductas fueron implícitamente amenazadoras. Los cambios reiterados de los planes fijados de la comuna parecían un engaño intencionado. En cierto momento, la comuna atrajo de varias ciudades de Estados Unidos un gran número de personas sin hogares, en un fallido intento de intercambiar el resultado de una elección, antes de soltarlos en los alrededores de las ciudades y dejar que el estado de Oregon los regresara a sus ciudades de origen a expensas del estado. Los sannyasins comunes ignoraban y no compartían el juego sucio del escuadrón que administraba la comuna, sino que se cerraron en el trabajo en el trabajo diario de la meditación y la exploración de una vida destinada a ser un modelo global. No compartieron la paranoia de estas acciones y algunos estaban avergonzados por esto. En 1981, Osho dio a Sheila un mandato limitado y removió los límites al año siguiente. En 1983, Sheila anunció que en adelante él solo hablaría con ella. Más tarde, él afirmaría que ella lo mantuvo ignorante. Varios sannyasins expresaron dudas sobre si Sheila representaba adecuadamente a Osho, y varios disidentes dejaron Rajneeshpuram en protesta por su liderazgo autocrático. Debido a los matrimonios arreglados, los sannyasins sin la ciudadanía estadounidense experimentaron problemas de visado que algunos intentaron superar. En ese sentido, los administradores de la comuna intentaron resolver la propia dificultad de Osho por declararlo como la cabeza de una religión, el Rajneeshismo. En noviembre del 81, Osho solicitó un permiso de residencia como trabajador religioso, el cual fue negado con el argumento de que no podía dirigir una religión mientras está enfermo y en silencio. Esta decisión se anuló posteriormente por defectos procesales, y 3 años después, en 1984, se le concedió permiso para quedarse como líder religioso. Durante los años en Oregon se observó un mayor énfasis en la predicción de Osho de que el mundo podría ser destruido por una guerra nuclear u otros desastres de algún momento en la década de 90. Osho ya no había dicho
desde 1964 que la tercera y última guerra está en camino. Frecuentemente hablaba de la necesidad de una nueva humanidad para evitar el suicidio global. Esto se convirtió en la base para un nuevo exclusivismo, y en un artículo de 1983 en el boletín de la Fundación Rajneesh anunció que el Rajneeshismo está creando un arca de Noé de la conciencia. Yo les digo que, a excepción de esto, no hay otra manera. Aumentó el sentido de urgencia de la construcción de la comuna de Oregon. En marzo de 1984, Sheila anunció que Osho había predicho la muerte de 2/3 de la humanidad por el SIDA. Se exigió a los sannyasins que cuando tuvieran relaciones sexuales utilizaran guantes de goma y condones, que evitaran los besos, medidas ampliamente representadas en la prensa como una reacción exagerada y extrema, puesto que en ese momento los condones normalmente no eran recomendados para la prevención del SIDA. En una ocasión, Osho catalogó a este enfoque como un ardid para despertar a la gente y para que dejaran de preocuparse en trivialidades. Todo esto sin dejar de considerar que el mundo estaba realmente en posición de cometer un suicidio global. Durante su estancia en Rajneeshpuram, Osho dictó 3 libros bajo la influencia del óxido nitroso, que le fue administrado por su dentista personal durante las sesiones de su tratamiento odontológico. Vislumbres de una infancia dorada, notas de un loco y libros que he amado. Más tarde, Sheila declaró que Osho tomaba 60 miligramos de diazepam todos los días para mantener la calma y que era adicto al óxido nitroso. Osho negó estas acusaciones al ser interrogado sobre esto por los periodistas. Y bueno, ahora vamos a hablar justamente del tema que más me interesa sobre esto, que es el ataque bioterrorista de Osho de 1984. Pero antes vamos a ver si de casualidad tenemos algún mensajito. Juan Daniel Ruiz Sotelo, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Espero que te sea de interés el tema de hoy en el que estamos hablando de Osho. Y bueno, déjenme tomar un traguito de agua y continuamos con el tema. Chan, chan, chan. Vamos a cargar un poquito de agua aquí en este vasito. Chun, chun. Perfecto. Entonces vámonos directamente al ataque bioterrorista de 1984. Para beneficio de Sheila, Osho la había preparado en su función con la prensa y durante su periodo de silencio público declaró en privado que cuando Sheila hablaba lo hacía en representación de él. También la había apoyado cuando las disputas sobre su comportamiento surgían dentro de la dirigencia de la comuna. Pero en la primavera de 1984, cuando la tensión entre el círculo interno alcanzó su punto máximo, se convocó una reunión con Sheila y su personal interno. De acuerdo al testimonio de Swami Devajet, ella fue amonestada frente a los demás, declarando Osho que su casa y no de ella era el centro de la comuna. También dice haber advertido que cualquiera que se acercara a él se volvería inevitablemente un blanco para Sheila. Varios meses después, el 30 de octubre del 84, terminó su periodo de silencio público, anunciando que era momento de hablar sus propias verdades. En julio del 85 volvió a los discursos públicos diarios en el salón de meditación de 2 acres, que son 8.100 metros cuadrados, contra los deseos de Sheila, de acuerdo a las declaraciones que él hizo a la prensa. El 16 de septiembre del 85, pocos días después de que Sheila y todo su equipo directivo hubieran dejado repentinamente la comuna para ir a Europa,
Osho sostuvo una conferencia de prensa en la que llamó a Sheila y a sus socios una banda de fascistas. Los acusó de haber cometido una serie de delitos graves, la mayoría de estos remontan a 1984, e invitó a las autoridades a que los investigaran. Órale, o sea, se puso fuerte, ¿no? La toma de poder. Bueno, los delitos alegados que él afirmó que habían sido cometidos sin su consentimiento o conocimiento incluían el intento de asesinato de su médico personal, el envenenamiento de funcionarios públicos, escuchas telefónicas y espionajes dentro de la comuna y dentro de su propia casa, un ataque bioterrorista a los ciudadanos de Dallas, Oregon, usando salmonela. Si bien sus denuncias fueron recibidas inicialmente con escepticismo por los observadores externos, en una posterior investigación de las autoridades estadounidenses se confirmaron estas acusaciones y dieron lugar a la condena de Sheila y varios de sus lugartenientes. El 30 de septiembre de 1985, Osho negó que él era un maestro religioso. Sus discípulos quemaron 5,000 copias del libro del Rajneeshmo, una compilación de 78 páginas de sus enseñanzas que definían el Rajneeshmo como una religión sin religión. Él dijo que ordenó la quema de libros para librar a la secta de los últimos vestigios de la influencia de Sheila, cuyas ropas fueron también puestas en la hoguera. El ataque de salmonela se señaló como el primer caso confirmado de terrorismo químico o biológico que se produjo en los Estados Unidos. Osho declaró que porque estaba en silencio y aislamiento, reuniéndose solo con Sheila, no estaba al tanto de los crímenes cometidos por la dirección de Rajneeshpuram hasta que Sheila y su pandilla se fueron y los sannyasins se acercaron a informarle. Algunos comentaristas dijeron que, en su opinión, Sheila estaba siendo utilizada como un chivo expiatorio. Otros han señalado el hecho de que, aunque Sheila haya espiado el cuarto de vivienda de Osho y haya puesto sus grabaciones a disposición de las autoridades estadounidenses como parte de su propia declaración pactada de culpabilidad, no hay evidencia alguna de que haya salido a la luz de que Osho haya sido parte de estos crímenes. Sin embargo, Gordon en 1987 informó que Charles Turner, David Frontmeyer y otros agentes del orden que habían examinado las declaraciones juradas nunca lo difundieron públicamente, y quienes escucharon cientos de horas de grabaciones de cinta le insinuaron que Osho era culpable de más delitos que aquellos por los que finalmente fue procesado. Frontmeyer afirmó que la filosofía de Osho no estaba desaprobando la intoxicación y que sintió que él y Sheila habían sido realmente malvados. Según el testimonio judicial de Mahaba, una discípula prominente, Sheila puso para sus asociados una grabación de una reunión que ella había tenido con Osho acerca de la necesidad de matar personas con el fin de fortalecer la débil determinación de los sannyasins a participar en su sanguinaria conspiración. Ella volvió a la reunión y empezó a reproducir la cinta. Fue un poco difícil escuchar lo que él estaba diciendo y la esencia de la respuesta de Brahman. Sí, iba a ser necesario matar personas para permanecer en Oregon, y que realmente matar personas no era una cosa tan mala, que Hitler en realidad era un gran hombre, aunque él, Osho, no pudo decir eso públicamente, ya que eso nadie lo iba a entender. Hitler tenía una gran visión. Sheila inició sus intentos de asesinar a la compañera íntima y cuidadora de Osho, Yoga Vivek, y a su médico personal, Swami Devaraj, porque ella sintió que ellos eran una amenaza para Osho. Ábalos afirmó que Sheila y Vivek se hicieron enemigas desde el principio en el establecimiento de la comuna Rajneesh en Pune, India. De acuerdo a Ábalos, Sheila estaba celosa de la cercanía
y de la influencia que ella ejercía sobre Osho. Declaró que Sheila convenció a sus seguidores de que Vivek estaba conspirando con Devaraj para matar a Bhagwan. Sheila también había grabado secretamente una conversación entre Devaraj y Osho, en el cual el médico estuvo de acuerdo en conseguir las drogas que el gurú quería para asegurarse una muerte tranquila si él decidía quitarse la vida. ¡Guau, guau! Y bueno, el 23 de octubre del 85, un jurado federal emitió 35 cargos contra Osho, muchos otros discípulos por conspiración de evadir las leyes de inmigración. La acusación era a puerta cerrada, pero la noticia fue llevada al abogado de Osho. Las negociaciones para permitir a Osho entregarse a las autoridades en Portland si una orden de arresto fuera emitida fracasó. Rumores de una toma de posición por parte de la Guardia Nacional y una planificada detención violenta de Osho dio lugar a inquietudes y temores a disparos. Sobre la base de las grabaciones de Sheila, las autoridades manifestaron la creencia de que existió un plan donde a las mujeres y niños samnisianos se les requeriría para servir de escudos humanos. En caso de que las autoridades hubiesen intentado arrestar a Osho en la comuna, el 28 de octubre del 85, Osho y un pequeño número de sanisians que lo acompañaban fueron arrestados sin una autorización legal y a punta de pistola a bordo de un alquilado Learjet en una pista de aterrizaje en Carolina del Norte. De acuerdo a las autoridades federales, el grupo estaba camino a las Bermudas para evitar ser procesados. $58,000 en efectivo, 35 relojes y brazaletes valorados en $1 millón fueron encontrados en la aeronave, por lo que todos dicen Osho no había sido informado del inminente arresto ni de la razón del viaje. Osho fue separado de los demás y, a pesar del hecho de que no había siquiera órdenes de detención, se negaron a darle la libertad bajo fianza. Después de haber estado detenido durante 7 días en Charlotte, Carolina del Norte, se le dijeron a los abogados de Osho que él estaba siendo enviado en avión a la prisión de Oregon en Portland para ser juzgado. En consecuencia, todos regresaron a Portland para concurrir con el avión, solo que cuando llegó, Osho no estaba en él. Lejos de ser enviado en avión de vuelta a Oregon, Osho fue trasladado clandestinamente a la ciudad de Oklahoma. Ahí, Osho fue retenido, incomunicado y forzado a registrarse bajo el seudónimo de David Washington en la cárcel del condado de Oklahoma. De acuerdo a Osho, la idea era que si yo escribo David Washington y firmo David Washington, puedo ser asesinado, envenenado, destrozado y no habría ninguna prueba. Fue localizado por sus abogados para traerlo de regreso a Portland. El encarcelamiento de Osho y su transferencia a través del país se convirtieron en un espectáculo internacional donde Osho fue exhibido con esposas. A los funcionarios les tomó los 10 días completos disponibles legalmente transferirlo a Portland para la acusación. Después de comenzar a declararse no culpable de todos los cargos y ser liberado bajo fianza, Osho, por consejo de sus abogados, accedió a una declaración de Alford, un tipo de declaración de culpabilidad a través del cual el sospechoso no admite la culpa, pero admite que hay suficiente evidencia como para probarla más allá de una duda razonable. A 2 de los 35 cargos en su contra, un cargo por tener un intento oculto de residir permanentemente en los Estados Unidos en el momento de su solicitud original de visado en 1981, y otro por haber conspirado en tener sanisians dentro de matrimonios falsos para que pudieran adquirir residencia en los Estados Unidos. Bajo el acuerdo de sus abogados hecho con la oficina del fiscal de Estados Unidos, se le concedió una sentencia suspendida de 10 años, 5 años de libertad condicional y una multa de $400,000 por costos de sanciones y procesamientos.
Osho acordó salir de los Estados Unidos y no podía regresar durante al menos 5 años sin el permiso del fiscal general de los Estados Unidos. Pues bueno, esta fue la cuestión con Osho. No se sabe si realmente él tuvo que ver o no con esta onda de un ataque terrorista dentro de los Estados Unidos con esta enfermedad de... Perdón, se me olvidó cómo se llama la enfermedad. Dijeron que era... ataque bioterrorista con salmonela. Ok. Está bastante cañón, vaya, la declaración de todo esto está bastante fuerte, pero por lo que veo prácticamente a Osho o al gobierno de los Estados Unidos lo único que le preocupaba era que sacaran a este viejo del país, ¿no? Lo único que quería el gobierno de los Estados Unidos es que Osho ya no estuviera ahí con su comuna, que ya no estuviera ahí molestándolos y que se fuera del país. Y ya después pues se regresó a Pune, a la India, y pues ahí mantuvo su legado, vaya, su lugar hasta la muerte, yo supongo. ¿Sí se murió Osho? La verdad es que no lo sé. Chan. Bueno, vamos a ver si hay algunos mensajitos. Antes voy a revisar. Líder del movimiento, 70, 80, 90. Pues no veo que aquí digan con exactitud. Ah, sí, se murió en Pune el 19 de enero de 1990. Aquí ya está, bueno. Entonces ya lleva bastante tiempo fallecido. Vamos a ver si hay mensajitos de las redes sociales. Vamos a ver, dice, está interesante, Juan Daniel Ruiz Sotelo dice, está interesante, dice, es el que usó gasarín en el metro de Japón. No, este es el que utilizó salmonela, se supone que utilizó salmonela en los Estados Unidos. Por eso me interesa, porque se me hace muy raro y como que muy así es ficticio, ¿no? Que un grupo terrorista venido de este señor, venido de la India, así como si nada hubiera generado un ataque de salmonela dentro de los Estados Unidos en la ciudad de Oregon. Entonces por eso me llamó la atención, porque yo dije, ¿a poco lo van a permitir así como así, no? Pero sí, el incidente con gas sarín en el metro de Japón también es muy interesante. A ver si lo hablamos en un programa posterior, en un programa futuro, porque sí, a mí me parece interesante en el sentido de que pues está muy cañón ya cuando estos grupos utilizan toda su presencia y utilizan todo su poder de convencimiento para tratar de herir a otras personas, para tratar de buscar quién sabe por qué o de dónde, pues dañar a los demás, ¿no? O sea, con qué fin, con qué propósitos, muchas veces así nada más porque se les ocurrió, ¿no? Sin realmente tener una razón de peso. Juan Daniel Ruiz Sotelo dice, se parece al caso de los davidianos. Órale, estos davidianos, ¿de dónde son? Ah, en Waco, Texas. En Waco, Texas, ni más ni menos. Pues sí, está muy interesante toda esta onda. Entonces, a ver, yo creo, a ver si les parece bien. Yo creo que nos aventamos el tema del gas sarín en el metro de Japón la próxima semana, y luego a ver si hablamos de los davidianos, de Juan David Ruiz Sotelo. Déjame guardo todo esto en mi lista para futuros programas. Bueno,
pues esto es de lo que quería hablarles el día de hoy. Este es el tema principal de que pues estamos trabajando el día de hoy. Y bueno, pues esta es una de esas personas que se autonombran gurú, que se supone que son muy elevados, muy intelectuales, que saben un montón de cosas, y pues justamente con su discurso, con su forma de ser, con su carisma, atraen a cientos de personas y crean básicamente sus propios lugares, sus propios cultos. Como líder carismático, varios comentaristas han resaltado el carisma de Osho, comparándolo con Gurdjieff. Anthony Storr escribió que Osho era personalmente muy impresionante, citando que muchos de aquellos que lo visitaron por primera vez sintieron que sus más íntimos sentimientos eran instantáneamente entendidos, que eran aceptados y recibidos inequívocamente en lugar de ser juzgados. Osho parecía irradiar energía, despertaba posibilidades ocultas en aquellos que entraban en contacto con él. Muchos sannyasins han declarado que, escuchando a Osho hablar, se enamoraban de él. Susan Palmer sintió que incluso los críticos atestiguaron el poder de su presencia. James Gordon, un psiquiatra e investigador, recuerda inexplicablemente encontrarse a sí mismo riéndose como un niño, abrazando a extraños y teniendo lágrimas de gratitud en sus ojos después de una mirada de Osho dentro de su Rolls Royce que pasaba. Franz Fitzgerald llegó a la conclusión, al escuchar a Osho en persona, de que él era un orador brillante. Se mostró sorprendido por su talento como humorista, el cual no había sido evidente desde la lectura de sus discursos, así como por la cualidad hipnótica de sus charlas, las cuales tenían un profundo efecto en la audiencia. Hugh Mill, un ex devoto que entre el 73 y el 82 trabajó en estrecha colaboración con Osho como líder de seguridad del ashram en Pune y como su guardaespaldas personal, señaló que su primer encuentro con él lo dejó con una sensación que entonces se había cruzado entre ellos, algo más que las palabras. No hay violación de privacidad, ninguna inquietud, pero es como si su alma estuviera deslizándose lentamente dentro de la mía y en una fracción de segundo estuviera transfiriendo información vital. Órale. Mill también observó otra faceta de la habilidad carismática de Osho al declarar que era un manipulador brillante del discípulo incondicional. Chan, chan, chan. Y bueno, en la actualidad miles de personas alrededor del mundo escuchan sus discursos. Cientos de centros alrededor del planeta brindan las prácticas de meditación activa de Osho. Y ha habido varios filmes sobre Osho. En el 78, en el 81, son documentales suizos, documentales hindúes, documentales estadounidenses, documentales británicos. Por ejemplo, en el 81 hubo un documental para la BBC titulado The God That Fled, el Dios que huyó, que fue realizado por el periodista estadounidense de ascendencia británica Christopher Hitchens. En 2011, el 19 de enero, el canal nacional de noticias en la India fue televisado un documental sobre Osho llamado Yug Purush. En 2018, el 16 de marzo, Netflix reconstruyó en 6 episodios una miniserie documental titulada Wild Wild Country, basada en el gurú hindú Brahmanshri Rajneesh, o sea, Osho. Y bueno, pues hay muchas personas que siguen todavía siguen las palabras de este señor Osho. Hay muchas personas que compran los libros de Osho. Yo lo he visto en esas tiendas de Sanborns, de Gandhi, ¿no?
que la gente compra los libros de Osho como si fuera justamente un líder religioso, un líder intelectual. Y yo me pregunto, ¿sí saben que este viejito provocó ataques bioterroristas y toda la onda, no? Pues quién sabe, ¿no? Bueno, o se podría decir que eso no fue registrado, porque al final de cuentas los Estados Unidos lo querían encarcelar y lo sacaron del país nada más por las cuestiones de visado, solamente por eso, ¿no? Y lo de las ondas bioterroristas prácticamente parece que fue olvidado o que fue perdonado, o ve tú a saber qué pasó con eso. Pero bueno, este es un tema muy interesante, me parece que es digno de ser comentado, que es justamente el tema de Osho. Chan, chan, chan. Esto es Visitantes Nocturnos. Vamos a ver si tenemos más mensajitos. Juan Daniel nos dice: David Koresh sería un buen tema. David Koresh. Y todos estos personajes fueron muy inteligentes. Sí, es lo que estoy viendo. Tienes que tener una inteligencia muy grande, o al menos ser una persona que sepa muy bien influenciar a los demás, pues para que pueda ser capaz de esto, ¿no? De realizar un ataque bioterrorista y decir, no fui yo, y que no te pase absolutamente nada. Realmente tienes que ser una persona muy inteligente. También tienes que ser pues muy inteligente para tener a todos estos comunas, todas estas personas alrededor de ti, influenciarlos para que te den su dinero, para que prácticamente te mantengan y te tengan bien cuidado, para que puedas tú simplemente dedicarte a platicar, a dar pláticas de lo que crees sobre la vida, te pongas a escribir libros sobre lo que tú crees que es la verdad, y la gente te los compra y te diga, oh wow, sí maestro, usted tiene toda la razón, ojalá a mí me pasara igual, voy a escribir mi libro y a ver cuántas personas caen, ¿no? en mi mini culto. Cuántas personas dicen, oh sí maestro, usted tiene toda la razón, y yo les diga, ¿cómo no? Ahora deme su dinero. Chan, chan, chan. La mayoría serán anticamitas. ¿Anticamitas o anticarnitas? Pues estaría muy padre. Pero ¿quién estaría en contra de las carnitas, maestro? Bueno, ya nos estamos desviando del tema, pero de una vez, ya que estamos aquí, los quiero invitar, y de una vez que está aquí el señor Juan Daniel, los quiero invitar el 11 de marzo del año, pues justamente 2023, del año en curso. Vamos a tener un evento en el Tupper Gourmet. Ya sabe usted que el Tupper Gourmet es este restaurante temático de Star Wars, en donde ya hemos hecho en otras ocasiones otros eventos. Tupper Gourmet se encuentra en Antillas 502, en la colonia Portales, muy cerca del metro Portales, a dos calles, a lo mucho 2 cuadras, bueno, como 2 cuadras y media del metro Portales. Y pues los invito, porque ahí vamos a tener este evento que se va a llamar la Guantolacón. ¿Y de qué se va a tratar la Guantolacón? Pues en la Guantolacón vamos a tener esto que es el coleccionismo scout, que son de todos estos grupos scouts que han estado presentes pues desde el principio de la historia de los grupos scouts, ¿no? Muchos de ellos han dejado huella, han dejado alguna presencia, han dejado, por ejemplo, sus logos, sus distintivos, sus parchecitos, ¿no? Sus camisolas, diferentes partes de sus uniformes
que a lo largo del tiempo se convierten, por supuesto, en objetos de colección, en objetos muy buscados por otros grupos de scouts, por otros coleccionistas. Entonces a todo esto se le conoce, se le denomina como coleccionismo scout. Y pues vamos a tener de esto en el evento, vamos a poder tener ahí parte de coleccionismo scout. Vamos quizás a poder tener un poco de intercambio, ¿no? de objetos scouts. Vamos a poder tener un poco de actividades scouts. Vamos a poder ver sobrenudos, vamos a poder ver quizás una fogatita por ahí. Entonces va a estar muy entretenido este evento. Es la Guantolacón, el 11 de marzo en el Trooper Gourmet Antillas 502 en la colonia Portales. Se los recomiendo mucho, los invito mucho. Ahí vamos a estar, ahí voy a estar yo con algunas figuritas de scouts. Y ahí va a estar Juan Daniel. Juan Daniel dice: estamos listos para la Guantolacón. Exactamente, estamos más que listos, siempre listos. Francisco Fabián llega. Buenas noches. ¿Cómo te va, Fabián? Buenas noches, qué bueno que nos acompañas. Dice Juan Daniel: voy a llevar mi pequeño museo. Eso va a estar muy interesante. Vamos a poder ver pues la colección que tiene Juan Daniel de todos los objetos que tiene. Dice: gracias por la figura de Guantola, por la de papel. No se preocupe, pues teníamos que tener algo, ¿no?, relacionado con los scouts ahí en el evento. Por eso ahí está la figurita de Guantola, que va a estar disponible en el stand de Lizard Paper. Y yo quiero hacer algunos scouts que me dé tiempo. Ahorita tengo un pequeño problema con mi impresora, que no está como que jalando bien el filamento. Creo que necesito por ahí secar el filamento y no sé bien cómo hacerlo, pero bueno, yo tengo la intención de llevar a la Guantolacón algunas figuras de scouts. Quiero hacer algunos muñequitos scouts, algunos boy scouts y algunas girl scouts, o sea, nada más los muñecos scouts en general, ¿no?, como podrían ser. Pero a lo mejor igual, y también se me ocurre hacer una figura del fundador de los scouts, que se me fue su nombre, que acaba de ser su onomástico, ¿no? Hace unos días, del fundador de los scouts. Dice la figura de Baden Powell. Exactamente, estaría padre hacer un Baden Powell, o al menos yo creo que sería interesante hacer una figurita de Baden Powell, ¿no? Entonces nada más yo estoy pensando hacer como unas 2-3 figuritas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Tampoco sacar mucha producción, solamente para que haya como que algo distintivo de la marca Ribavitas en el evento de la Guantolacón. Dice Francisco Fabián: ¿cómo están? ¿Cuál es el tema de hoy? Pues estamos platicando de Oshe. No sé si conoces a Oshe. Fue un representante religioso hinduista, que practicaba su propia religión, practicaba sus propias costumbres. Tiene muchos libros y muchas filosofías basadas en él. Pero lo interesante es que durante su estancia en 1985 en los Estados Unidos se realizó un ataque bioterrorista por parte de su comuna en los Estados Unidos. Por eso hablamos de este tema el día de hoy. Si no lo pudiste escuchar completo, pues ahorita al ratito que se termine lo puedes escuchar de nuevo, ¿no? La reedición, ¿cómo se dice? Bueno, lo escuchas de nuevo. Dice la figura de Baden Powell, ya lo había leído. Dice: yo te la compro. Pues sí, señor, igual igual y la llevamos. Entonces pues yo creo que sí, igual le llevamos algunas cositas scouts, obviamente, a la Guantolacón. Entonces los vuelvo a repetir: el día
11 de marzo. El lugar, el Tupper Gourmet, que se encuentra en Antillas 502 en la colonia Portales. Los invito 11 de marzo, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Ahí vamos a estar todo el día. Entonces espero por favor que nos acompañen. Y bueno, pues ya con estos mensajitos, yo creo que vamos despidiendo el programa de Visitantes Nocturnos del día de hoy, para irnos a una muy merecida meme. Muchas gracias a Juan Daniel por haber estado aquí. Muchas gracias a Francisco Fabián, que aunque nada más estuvo al final, pero pues gracias por haber estado aquí, aunque sea un ratito. Y bueno, pues yo fui Eric Contreras Ayala. Esto se llamó Visitantes Nocturnos. Los invito de favor a que le echen una ojeada a mi sitio web roboto.mx. Así nada más le ponen, ¿no?, en su buscador en Chrome o en Firefox o en el buscador que ustedes utilicen en el celular. Ahí le pone Roboto con doble T, roboto.mx, le dan clic, le dan enter y los lleva a un sitio web en donde yo constantemente, cada semana, cada día, prácticamente casi cada todos los días, estoy yo subiendo artículos informativos sobre la cultura popular, que espero sean de su agrado, espero sean de su gusto. Entonces síganos en roboto.mx. Francisco Fabián dice: esas sectas son las que reúnen personas como el japonés que hizo el ataque terrorista de gas mostaza. Exactamente, Fabián, y yo creo que vamos a hablar de ese ataque terrorista de gas mostaza la próxima semana, el próximo sabadito a la medianoche. Dice Juan Daniel, pregunta: ¿el Ku Klux Klan entra en las sectas? Uy, el Ku Klux Klan sí es una secta, pero ya es una secta no religiosa, sino de creencia, y la creencia que tienen es sobre la supremacía de la raza blanca, ¿no?, de la raza aria, y la idea de que tienen que destruir a las razas inferiores, es decir, a la gente de color. Ese es también un tema interesante que déjame copiarlo, porque también está suficientemente interesante para que lo platiquemos en otro programa. El Ku Klux Klan está de miedo, pero es miedo al ser humano, miedo a las personas, porque pues no sabes por qué, simple y sencillamente les dio por tener odio contra otros seres humanos, contra sus propios hermanos, y eso está muy cañón. Pero bueno, muchas gracias por ese tema, Juan Daniel, y bueno, otra vez me despido. Yo soy Eric Contreras Ayala, esto fue Visitantes Nocturnos, el Cocotlán, Cococlán. Ah, caray, eso era interesante, dije, también lo copio. El Cococlán. Chun, chun, chun. Ah, es el mismo Ku Klux Klan, ¿no?, al que te estás refiriendo, pero bueno. Ok, ya me voy, chavos. Gracias por haber estado aquí. Yo soy El Contreras, esto fue Visitantes Nocturnos. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Próximo sabadito, noche de viernes, sabadito en la madrugada a las 12 de la noche. Y pues sí, chao, chao, chao.